بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Continuamos esta noche en las ciencias del Corán con la especificidad del Corán. Primera cosa, la revelación es un asunto celestial, desconocido del género humano y conocido solo por Allah subhanahu wa ta'ala. El Corán es un atributo divino. El Corán es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala eterna. Este es el sentido del Corán. El Corán es increado, lo que significa que no hace parte de la creación, sino que es el atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Este es un primer recuerdo esta noche, inshallah, sobre el secreto de este mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el Corán. También, cuando se habla del Corán, mencionamos, como hemos dicho, la verdad absoluta. La verdad absoluta en este sentido que lo que se reporta no es ni lo que a veces creen algunas personas, hipnotización, o creen que es como alguna grabación que recibe el mensajero de Allah de una voz. No es para nada, sino realmente la recepción de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala por la inspiración divina. Y la inspiración divina es distinta a la inspiración que se recibe de otras maneras. Y vamos a hablar de hoy también. Algunas personas pueden tener inspiración. La inspiración, lo que se llama en árabe el ilham, o el mulham, es la persona inspirada, como dicen que algunos inventadores, algunos que han hecho algo en este mundo, dicen que fueron inspirados. De todas maneras, esta inspiración responde en su interpretación a especulaciones. La inspiración divina no responde a ninguna especulación, es la verdad absoluta que recibe el profeta cuando recibe la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. De ahí unas palabras del Sheikh Muhammad al-Raz, que es uno de los grandes sabios del Azhar, que escribió, de entre las palabras del libro, escribió Nidam al-Akhlaqi fi al-Qur'an, si me acuerdo, o la organización del comportamiento en el Qur'an. También escribió un comentario sobre el Muwafaqat del Imam Shatibi en la ciencia de la Sharia. Dice: sepa que la revelación divina, bajo todos sus criterios y sus formas, está acompañada de un saber, de un conocimiento y de una toma de conciencia de parte del que recibe la revelación. Sabe que lo que se le comunica es una verdad de la parte de Allah subhanahu wa ta'ala, y que no es un pensamiento o podría ser un susurro de otro que Allah, por ejemplo del diablo. Este se produce sin preliminarios. Es como si la persona toma conciencia, el profeta toma conciencia de algunos fenómenos de una manera casi innata. Por ejemplo, la emoción de qué? La emoción o el sentimiento del amor, a veces del odio, del hambre, de la sed. Estos son cosas que nacen en el ser humano de manera innata, se reciben. Así, para hacer una analogía, claro que todo queda afuera de este sentido, porque la profecía es un asunto por encima de los seres humanos, de la capacidad humana. Entonces, si está por encima de la capacidad humana, realmente lo que se intenta dar en analogías es para acercar a la gente del sentido, no más, porque solo el profeta sabe lo que es realmente lo que recibe y el efecto que tiene en él. Sí hay algunas descripciones de este sentido, de toda manera queda el asunto muy pequeño al lado del conocimiento, al lado de lo que es el conocimiento de un profeta. También dice aquí el Sheikh, sí hay una característica de la revelación divina, es específica de los profetas, que la paz sea sobre ellos, y no tendrán la pena o la dificultad para distinguir entre la inspiración divina y el sueño verídico que viene
para algunas personas que pueden no ser profetas. El creyente ve, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el creyente ve por la luz de Allah. El creyente ve por la luz de Allah, el creyente. Aquí entienden el mu'min en el sentido de la elevación, no entienden el mu'min en el sentido del Islam. No el musulmán en el sentido del primer, no es el sentido del primer asunto de la creencia, sino en el sentido de ¿qué? De la fe. La fe verdadera que tiene el creyente. También se menciona que el sueño verídico es uno de 46 de la profecía. Cuando una persona tiene un sueño verídico, un sueño pues que es como una premonición, es uno de 46 grados de la profecía. Uno. Los 45 otros grados están por encima, claro, del sueño verídico. Es muy importante este sentido también en cuanto a no caer en la idea que un sueño que puede recibir a alguien, claro, que le puede estar diciendo una verdad o enseñándole un asunto, sea algo absolutamente entendible para él, sino que necesita interpretación. Es por eso que la persona que ve un sueño necesita elementos exteriores para la interpretación y entender realmente lo que ha visto. A veces piensa que ha visto algo bueno y después de la interpretación se da cuenta que no fue tan bueno. Y a veces piensa que ha visto algo mal y a veces es muy bueno lo que ha visto. ¿Por qué? Porque necesita la interpretación de los que conocen los sentidos y la interpretación, como fue el profeta Yusuf alayhi salam. José, que conocía, pues conocía el libro y conocía la tradición. Cualquier persona que va a hacer una interpretación clara del libro y de la tradición podrá también hacer una analogía sobre los sueños y lo que significan las simbólicas en los sueños. Así, si no es el caso, sepan que el sueño se puede mezclar con unas inspiraciones o del ángel o del diablo, o que se mezclen las dos inspiraciones del ángel y del diablo. Entonces encuentra la persona en la confusión, no sabe si lo que ha visto significa tal o tal otra cosa. Así no podemos de ninguna manera comparar la inspiración humana de los virtuosos con la inspiración divina de los profetas. No hay ninguna relación y sin ninguna duda, como dijeron algunos arifín, algunos inspirados en la fe islámica, dijeron el verso el más difícil que leen en el Corán, que es cuando llegan al verso wa khataman nabiyyin, y el último de los profetas. Algunos dicen, supimos que la puerta del cielo iba a cerrarse para siempre y que la puerta quedará cerrada después de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el que recibe la crema de la crema de este mensaje humano a través de la historia, el Corán. Así, hermanos y hermanas, queda el asunto de la profecía siempre por encima de cualquier otro sentido de la humanidad, y los que están por debajo de este sentido nunca llegarán al conocimiento de los profetas. Así, también cuando se recita el Corán y cuando se leen los versos, se siente claramente que no son palabras humanas los que lo entienden y los que lo escuchan también a veces. Entienden bien que a veces unas personas aceptaron el Islam solo por escuchar al Corán, solo por escuchar al Adán, que está en la sunna del profeta Muhammad, solo por escuchar un dua, un dhikr, entran en la fe y dicen, es la verdad, no sé por qué lo sentí así, pero siento que es la verdad. Claramente después tendrá que extender su conocimiento para fortalecerlo. Así, el estatuto de profeta no se obtiene por el mérito. Cual que sea el acto que vas a practicar en las virtudes, la profecía es una elección de Allah subhanahu wa ta'ala en favor de Dios a sus seres, los más amados y los más elevados de entre sus siervos, y por encima de toda la creación está su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando los habitantes de la Meca preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algunos de la gente del libro preguntaron el asunto del alma, ¿qué es, oh profeta de Allah? Preguntaron también de la gente de la cueva, preguntaron también de Dhul Qarnayn,
El profeta dijo, le responderé. Y después se quedó así el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en algunas versiones esperando 15 días, otras 21 días, y es la más cierta de lo que hemos escuchado de nuestros sabios. 21 días quedó esperando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por no haber dicho inshallah, si Dios lo quiere, por la voluntad divina. Así, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, y no toman sus voluntades sin pedir antes la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala en lo que van a hacer. Y también en la Surah Al-Kahf, un verso muy conocido: وَلَا تَقُولْ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, y no digas de algo que lo voy a hacer mañana o por la mañana sin decir por la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Así Allah quiso enseñar a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que la revelación es una voluntad divina, no es un pedido de ningún ser humano. El asunto baja sobre el ser que es el profeta. Dijo así cuando bajó sobre él Jibril alayhi salam, dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: oh Jibril, me hiciste mucha falta esta vez. Y le dijo Jibril: tú me hiciste más falta, oh Muhammad. Y así eran amigos Jibril y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su profeta, eran compañeros. Y así el ángel Gabriel dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ángel Gabriel: ¿qué es lo que te impidió de bajar sobre mí? Y así se reveló el verso en el cual Allah dice, a través, claramente aquí la palabra de Gabriel, pero es Allah que lo dice: él no baja sino por un orden de tu Señor. A Él está todo lo que está ante nosotros, por detrás de nosotros y entre los dos estados. Tu Señor no se olvida de nada. No te preocupes, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que baja sobre ti es un asunto de orden divino, es un asunto tuyo. No pides, sino sométete a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. La revelación también enseñó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Allah no olvida nunca. Y ahí una mención del dua, de la invocación, cuando se dice: quiero que mi Señor me guíe, me lleva en lo más cerca y en lo más correcto. Y la revelación se encarga de responder después a las preguntas de los que desafían al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y también, después que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió la primera revelación, se interrumpió la revelación 3 años. Durante estos 3 años el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se apuró y tuvo muchas preocupaciones que la revelación se fue atrasado para él sallallahu alaihi wasallam. O pensaba que era por su pecado o por un castigo divino, sino que Allah subhanahu wa ta'ala tenía un asunto en este tiempo en el cual esperaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasta que un día caminaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre una de las montañas de la Meca, levantó los ojos y vio a Jibril alayhi salam. Él recibió otra vez la revelación, y donde otra vez corrió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otra vez se fue donde su esposa Khadija alayhi salam y le dijo: arrópenme, arrópenme. Ahí se reveló los versos siguientes de una delicadeza y belleza absoluta de el mensaje y el don que hizo Allah a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dice, así le habla, dice: arrópame, arrópame a su esposa Khadija. Y dice Allah: oh tú el arropado de tu manto. Hablándole del calificado, le habla con su manera de ser: oh tú que estás arropado en el manto, levántate y advierte, y de tu Señor celebra la grandeza, y purifica a tus vestidos, y de todo pecado aléjate. Después de la revelación tomó otra vez un ardor y no paró, y tomó fuerza. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió la afirmación, la confirmación del mensaje. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Así, cuando bajó la revelación, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a veces estaba en la noche oscura, a veces en el frío, a veces en el calor, a veces estaba de viaje, a veces estaba
en residencia en la Meca, a veces estaba durmiendo y se levantaba, a veces, sallallahu alayhi wa sallam, estaba en los cielos, en el Isra wal Mi'raj, y recibía, no en el mundo, sino afuera de la creación, los mensajes de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es su profeta Muhammad. Se extiende la revelación en los tiempos también. La revelación empieza por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el 17 del mes de Ramadán del año 13 de la revelación, antes de la hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, el mes de julio 610 de la era cristiana. Tenía entonces 40 años, sallallahu alaihi wasallam. Y 40 años es la edad, la mejor edad, porque se une en el hombre la capacidad física con la capacidad mental y la capacidad espiritual. Es la mejor edad para llamar, y la fuerza está en esta edad. Siempre se menciona 40 años, la mayoría de los profetas recibieron a los 40 la revelación. Y la revelación continuó durante 23 años, y después, cuando tuvo el profeta Muhammad que devolverse a su Señor, en el 13 del mes de Rabi'ul Awwal, en el mismo mes que nació, se murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fue la más gran tristeza para esta comunidad y la más gran catástrofe para esta comunidad, la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y fue entonces en el año 11 de la hijra, es decir, el 8 de julio 633 de la era cristiana. Tenía entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 años, sallallahu alaihi wasallam. Así, el periodo durante el cual la revelación del noble profeta fue de 23 años en dos etapas. La primera etapa es la etapa de la Meca, o los versos, o los mensajes, o las revelaciones que van en la Meca. Esta es la revelación de la Meca y se extiende durante 13 años. Y las suras que se dicen de la Meca, las suras de 15, fueron reveladas en el momento en que el profeta Muhammad se encontraba en el primer tiempo de los 13 años que pasó en la Meca. Forman las suras que constituyen el 19 de 30 del Corán, es decir, 2/3 de la revelación es la revelación que baja en la Meca. Y la segunda parte es el periodo de la revelación en Medina, y este periodo duró 10 años. En las suras que se dicen medinenses o de Medina fueron reveladas en este momento, en la hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y comporta pues el Corán 11 de 30 en sus partes de las suras de Medina, o decir, hermanos y hermanas, un tercio de las suras de los versos, las revelaciones, es un tercio que es de Medina del Corán. El primer verso que fue revelado, ¿cuál fue? Ya lo hemos mencionado: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Es decir, lee en nombre de tu Señor, el más generoso, el que enseñó por el calam al ser humano lo que no sabía. Y el último verso que fue revelado es: Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Subhanak ya Rabb. Es decir, hoy se les completó su religión y se terminó la gracia de Allah sobre ustedes. Se cumplió la gracia de Allah sobre ustedes. Y se cumplió. Y Allah subhanahu wa ta'ala está satisfecho que sea el Islam su religión. Este fue hoy, inshallah, en cuanto a estos recuerdos sobre la ciencia del Corán y algunos temas y notas que pueden tomar. Inshallah, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillah.